Dios te bendiga, amado joven que me escuchas, amigo, hermano. Dios bendiga a todos. En esta preciosa noche vamos a dar comienzo al estudio número 18, que lleva por título Una nación que perdió sus privilegios. Pero antes vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Padre. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora, Señor, en que vamos a aprender de tu palabra, Dios, esperamos que tú, Dios amado, abra nuestro entendimiento, Señor, que tú pongas esta palabra en nuestro corazón, Señor, y que cumplamos con el mandato, Dios amado, que tú nos has dado, que es, Señor, de anunciar este evangelio, de anunciar las nuevas buenas de salvación. Padre, en el nombre de tu santo Hijo amado Jesús, así te lo pedimos. Amén. Bien, la lección se encuentra en el libro de Lucas, apóstol San Lucas, desde el capítulo 20, del versículo 9 al 17, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo y volvió a enviar un tercer siervo. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean le tendrán respeto. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les haré el señor de la viña? ¿O qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos les dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Bien, la idea principal de esta lección es la vida es una asignación temporal con grandes responsabilidades de las cuales tenemos que dar cuenta al Creador. Y los propósitos de la lección: el número 1, comprender que Dios nos dio la vida y todas las cosas para que las administremos en su nombre. El número 2, considerar la maldad y el rechazo que existe en el corazón del ser humano contra Dios. Y la tercera, reafirmar la decisión de edificar y afianzar sus vidas sobre la roca, que es Cristo. Hay un versículo para memorizar que lee así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Quiero compartir contigo un comentario acerca del tema. Esta es una parábola cuyo significado es muy evidente. En ella, Jesús presentó la manera en que Dios había obrado en su pueblo desde sus orígenes y los resultados que había obtenido. Es toda la historia del pueblo de Israel en esta parábola, resumida en esta parábola. La viña representa a la nación de Israel. Esto lo podemos encontrar en Isaías capítulo 5, del versículo del 1 al 7. Dios había colocado a Israel en condiciones excepcionalmente favorables. Los había puesto en una tierra que fluía leche y miel, como está registrado en la Biblia. Lo había rodeado de su poderosa protección y colocado en contacto con él mismo, para que, gracias a sus cuidados, diera su fruto. Esto lo podemos ver cuando fue con ellos, abrió el mar rojo, ¿verdad? Cuando Moisés los llevaba, los guió en el desierto todo ese tiempo, los alimentó y esperaba que diese buenas uvas, pero dio uvas silvestres. También eso lo encontramos en Isaías capítulo 5, el versículo 2. Los labradores eran los líderes de Israel en cuyas manos se confió la nación. Los mensajeros eran los profetas que fueron
despreciados, perseguidos y asesinados. Jesús dijo en una ocasión: Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 13, versículo 34. A pesar de la triste experiencia que tuvo con los siervos, Dios en su paciencia y en su bondad y en su amor, queriendo agotar todos los recursos antes de tratar con dureza a su pueblo, envió a su hijo, a su único hijo. Pero eso solo reveló más la maldad del corazón del hombre para contra Dios. El hombre mostró su rebeldía y su independencia. Mas los labradores, al verle, le echaron fuera de la viña y le mataron. Esto está en el versículo 14 y el 15 de la lección. Después de esto, la paciencia divina se terminó. Los juicios de Dios cayeron sobre los judíos por medio de los romanos, y las bendiciones que el Señor había traído fueron ahora para nosotros, para la iglesia del Señor. Este comentario acerca del tema resume básicamente la lección, pero queremos entrar a analizar un poco más profundo todo esto. Ahora, hay una pregunta aquí que debemos de hacernos. ¿Qué puede suceder en la construcción de edificios o puentes al haber un error de cálculo o el uso de materiales inapropiados? ¿Verdad? Hemos visto en los temblores de tierra estructuras colapsadas, puentes quebrados, edificios caídos y más aún pérdida de vidas. Vamos a acordarnos del documental del Titanic, su construcción, las expectativas de quien lo creó y lo que este hombre llegó a decir, ¿no? Cuando tuvo terminado el barco, que decía que ni aún era un barco indestructible, que ni aún Dios lo podía, ¿verdad? Hundir. Y ya todos sabemos la historia. Había un punto frágil en ese barco y al chocar con un iceberg, pues se hundió y perecieron innumerables, ¿verdad? Vidas humanas. Hay descuidos que salen costosos. En el viaje al espacio que se hizo no hace tantos años, por una pieza del fuselaje que era un aislador que se desprendió cuando se elevó al espacio, y cuando venía de regreso, por haber perdido esa pieza, se perdió la nave completa y se perdieron las 7 vidas que venían, ¿verdad? Descendiendo, se desapareció la nave, se desintegró en su retorno a la tierra. Son pequeños descuidos, ¿verdad? Y la historia del pueblo de Israel es realmente triste y lamentable, de la cual debemos nosotros entonces de aprender la lección. Dios había hecho todo por Israel. La había cuidado como a una viña escogida. Esperó que la nación llevara fruto para su gloria. Pero la nación se rebeló contra él y no produjo el fruto esperado. Dios envió muchos profetas y siervos para exhortar y animar al pueblo, pero a unos los maltrataron y a otros los mataron. Entonces, Dios, extendiendo su misericordia y su amor, envió a su Hijo. Y también ellos lo echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora, como consecuencia de ese acto repudiable, Dios le quitó los privilegios. Esta palabra privilegio debemos de escudriñar un poco en ella. La palabra privilegio significa, ¿verdad? Es una ventaja exclusiva y especial sobre alguien o sobre un grupo. Es una condición ventajosa. Es un derecho concedido por una autoridad superior y competente. Eso significa privilegio. Ahora, esta nación que Dios escogió, que fue el pueblo de Israel,
y tuvo ese privilegio, mas sin embargo, ¿verdad? Ellos no respondieron a ese privilegio, no fueron justos con Dios para reconocer en Él, ¿verdad?, la grandeza y reconocer su amor, que es tan importante. Y se ensañaron contra Dios. Ellos tuvieron su oportunidad. Ese privilegio que tuvo el pueblo de Israel recae ahora sobre la iglesia, sobre nosotros. Esa responsabilidad de exponer este mensaje, de exponer esta verdad tan grande sobre la salvación, pues le corresponde ahora a la iglesia, a nosotros. En nosotros es que Dios ha delegado, ¿verdad?, esa encomienda. Y esa es la parábola que Dios está describiendo ahí. Dios le quitó sus privilegios destruyendo a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Dispersó completamente a la nación y entregó la administración a los gentiles, que somos nosotros. Cristo citó el Salmo 118, el versículo 22 y 23, llamándose a sí mismo la piedra que desecharon los edificadores. La nación rechazó a Jesús y tropezaron en la piedra y fueron destruidos como nación. En lugar de ser de bendición para ellos, Jesús fue de tropiezo. Porque es que es lo que sucede cuando nosotros, ¿verdad?, cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, cuando el pecador se rebela contra Dios, pues acarrea condenación. Y Cristo continúa siendo la roca sobre la cual debemos edificar nuestra vida. El pecador que edifica sobre la piedra encontrará salvación. Sin embargo, el rebelde que resiste a Cristo, pronto la piedra caerá sobre él y no se puede ser indiferente. Ahora, hablemos sobre la gran responsabilidad, ¿verdad?, que tenemos los cristianos. Mira, el versículo primero de Lucas 20:19 dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Esto sucedió en Jerusalén. Ya, como todos saben, había hecho su entrada en Jerusalén, ¿verdad?, montado en un pollino. Hizo su entrada en el pueblo. Antes de eso, él había hablado primero tuvo el encuentro con Zaqueo y luego tuvo la parábola de las 10 minas, ¿verdad?, que es algo relacionado con esto mismo que estamos hablando, de llevar fruto, ¿verdad? Dice: comenzó luego de decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. El número 10 dice: y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con sus manos vacías. Ahora, ¿por qué, si Dios rodeó al ser humano con toda clase de bendiciones, este se rebeló contra él? Los labradores no eran dueños de la viña, como nosotros tampoco somos dueños, ¿verdad?, de la vida. Le pertenece a Dios. Ellos formaron posesión de ella voluntariamente, al igual que nosotros tenemos un libre albedrío. La viña tenía todo lo necesario para que los labradores hiciesen un buen trabajo. El dueño se fue y los dejó trabajar libremente. De la misma manera, el ser humano ha sido bendecido, al igual que a la viña, ha sido dotado de todo lo necesario para lograr su plena realización. Ahora, fíjate lo que dice el salmista con respecto al hombre. Le has hecho poco menor que a los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra,
Le hiciste señorear sobre las obras de sus manos, o de tus manos, debo decir, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Nos has hecho unos administradores de todas las bendiciones, ¿verdad?, que nos ha dado. Dios le ha dado al ser humano la libertad para escoger construir o destruir. Cada uno edifica su futuro y es responsable del mismo. ¿Quién es el responsable? Nosotros somos responsables. Tenemos nosotros entonces, ¿verdad?, una asignación temporal. ¿Cuál es la asignación temporal? La vida. ¿Y cuál es la responsabilidad que tenemos? Administrar todas las cosas en su nombre. ¿Por qué? Porque daremos cuentas a Dios por la vida. Hay que detenernos a pensar y a reflexionar en el rechazo del hombre hacia Dios, en el rechazo de la humanidad hacia Dios. Es necesario entonces una conversión del hombre o un nuevo nacimiento, como es llamado bíblicamente, ¿verdad?, para nosotros reconocer que el Espíritu Santo entonces entra a morar con nosotros y de ahí en adelante va a haber un cambio en nuestra vida, ¿verdad?, progresivo hacia alcanzar una fe y una santidad que agrade a Dios. Entonces, el mal uso de esos privilegios, como los labradores se rebelaron contra el dueño, se negaron a darle lo que a él le pertenecía y decidieron manejar las cosas a su manera. Eso ha sucedido en el mundo. En esto, en eso consiste precisamente el pecado, en no darle a Dios su lugar. Pablo habla de la rebeldía humana y de sus consecuencias. Él dijo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es lo que sucede cuando nosotros, ¿verdad?, negamos a Dios, o cuando nosotros rechazamos, ¿verdad?, el privilegio de servir a Dios. Pues otras gentes, ¿verdad?, se apoderan de nuestra mente y entonces hacemos maldad, nos damos al pecado, y que en lo que consiste precisamente es en la separación del hombre y de Dios. ¿Y cuántas cosas malas acarrearán al hombre que está en pecado? Pues ya lo hemos visto también en la historia, en el pueblo de Israel, todo lo que ha padecido el pueblo de Israel por haber negado a Jesús. Y ellos tuvieron a Jesús entre ellos mismos en vida. Sin embargo, le rechazaron. Para nosotros somos más que bienaventurados, ¿verdad?, porque hemos creído sin ver. Ahora, tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el que nos redarguye y nos lleva a toda verdad. Tarde o temprano, cada uno es llamado a dar cuenta de lo que Dios le ha encargado. La maldad humana, su odio contra Dios, su deseo de vivir independientemente de su Creador, queda evidenciado en la historia de esta parábola. El apóstol Pablo dice, pues habiendo reconocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 21. Ahora, hubo una gran oportunidad. Hay una pregunta aquí que debemos de hacernos. ¿Habrá locura más grande que el haber rechazado y dado muerte al Hijo de Dios? La parábola también habla de la confianza de Dios en los hombres. El versículo 11 dice, y volvió a enviar otro siervo, y el 12 dice, volvió a enviar un tercer siervo. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto en él. Dios en su amor profundo, ¿verdad?, por la creación, por la humanidad, aún así vuelve a hacer uso de su paciencia, de su amor, y entonces envía a su hijo. Dice aquí, el dueño de la viña la confió a los labradores y se fue. Dios concede a los hombres la oportunidad de manejar sus bienes y sus dones. Y además de esto, vemos la paciencia de Dios, que es lo que estábamos diciendo.
El dueño no castigó al primer signo de rebelión de los labradores. Les dio una oportunidad, tras otra para hacer lo que le correspondía. Dios había enviado profetas a Israel que fueron completamente rechazados. Muchos de ellos fueron apedreados y martirizados. Finalmente, el Padre decidió enviar a su Hijo pensando, quizás cuando le vean, le tendrán respeto. Pero eso no solo reveló más la maldad del corazón del hombre para con Dios, mostrando su rebeldía e independencia, mas los labradores al verle le echaron fuera de la viña y le mataron. Este ha sido el caso de Jesús, amados hermanos. Recuerden que Jesús estaba hablando estas palabras, sin embargo, era lo que iba a acontecer, ¿no? Y aún así, estaban ciegos ellos a la verdad. Ahora, hay un Dios justo y exigente. Los labradores pensaron que podían abusar de la paciencia del amo. Es decir, que podían salirse con la suya, como sucede hoy en día con muchas personas, ¿verdad? Vemos que tuercen la palabra de Dios y hablan de un amor extraño a la fe y de un amor extraño a la razón divina. Porque citando al amor, hacen tantas cosas como aprobar leyes que son extrañas a lo que es, ¿verdad?, la verdad bíblica. De aceptación de distintos géneros, de crear otro género fuera del que creó el Señor. En fin, tantas cosas que Dios aborrece, ¿verdad?, que están escritas en la palabra, y ellos tuercen la verdad bíblica para hablar de otras cosas que realmente lo que llevan es a la perdición de la humanidad, al pecado, que llevan a un sendero que es un precipicio, que es muerte para el alma. El amo tenía un plan, tenía su propio plan. Lo mismo es Dios. Él siempre tiene el control. Por mucho que una persona pretenda hacer las cosas a su manera, llegará el día en que tendrá que ajustar cuentas con su Creador. El ejemplo de Israel revela lo que hay en el corazón de todo hombre. No solo no quiere darle a Dios el lugar que le corresponde, sino que quiere poseerlo todo. Excluye a Dios de su vida, considerándose el dueño absoluto. Sucede ahora mismo con la humanidad. Dios nos da todo el tiempo. Dios nos da la vida. Sin embargo, nosotros vemos que cuando le pedimos a una persona, ¿verdad?, que asista al templo o que le dedique un espacio de tiempo a Dios, pretende darle a Dios una migaja del tiempo, siendo todo el tiempo de Dios, le pretende dar a Dios una migaja del tiempo, justificándose en que tienen que hacer labores, trabajos, etcétera, otras cosas, pero realmente el creador de la vida, el que nos ha dado todo, el dueño de la viña, que nos deja que administremos, ¿verdad?, pasará juicio sobre todas esas cosas, porque el egoísmo del ser humano no tiene límites. Pretende usar todo su tiempo para él y en los intereses y en todas las cosas que desea su corazón, que nos conducen precisamente, ¿verdad?, a la muerte del alma, porque todo lo que nos roba el tiempo para Dios, ¿verdad?, es un tiempo básicamente perdido, porque un día dejarás esta tierra y un día tendrás que darle cuentas a Dios por todo lo que has hecho, por cómo administraste su viña. No es simplemente que hayas creído a la verdad, sino que la encomienda de nosotros es llevarle esta verdad a los que no la tienen. Esa es nuestra gran encomienda, porque aquel siervo se quedó con las minas o los talentos, como quieras llamarle, ni siquiera los puso en el banco, no ganó intereses, y el dueño de la viña, cuando llegó, él lo que le dijo fue: pues como tú eres un hombre malo que exiges lo que no das y eres así, pues yo guardé el dinero. Pero no se trata de eso, se trata de que esta verdad que nosotros tenemos, esto que nosotros administramos, ¿verdad?, tiene que producir fruto, tiene que dar fruto. Ese es el mandato de Dios. No es simplemente que nos gocemos y tengamos esta verdad para nosotros y excluyamos, ¿verdad?, al mundo, hagamos la iglesia como un club privado. No
No se trata de eso, se trata de la salvación de las almas, se trata de la encomienda que Dios nos dio, de la verdad que Dios nos ha revelado para que la llevemos a los que no la tienen. Entonces hay que aprovechar todos los medios, si es la escuela, si es la internet, si es todo lo que esté a tu alcance, las amistades, el supermercado, en todo tiempo, ¿verdad? Hay que anunciar este evangelio, hay que hablarle a nuestros amigos, ¿verdad? A los que no lo conocen, y que nuestras conversaciones siempre sean, ¿verdad?, de un modo u otro, referentes a Dios para que esta verdad fluya. Así fue que el pueblo de Israel logró, a través de los años, aunque habiendo rechazado a Cristo, hay unas verdades que ellos conocen y la iban diciendo de generación en generación. Obviamente no creyeron a la verdad, ¿verdad?, al Hijo de Dios. Cuando vino a ellos, no le creyeron, pero tienen unas consecuencias. Pero realmente el pueblo de Israel ha sido también liberado de muchas otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el pueblo de Israel no adora imágenes y tienen otra serie de cosas, ¿verdad? En la forma de adorar a ellos a Dios es una forma peculiar, es un respeto, ¿verdad? Lo único que ellos no creyeron en Jesucristo. Todavía no han creído que Dios haya venido al mundo y están esperando que Dios venga al mundo. Por eso le ha acarreado, ¿verdad?, toda esa serie de cosas negativas en su nación, toda esa persecución, ¿verdad?, por no haberle creído a la verdad. Excluye a Dios. No solo no quiere darle a Dios el lugar que le corresponde, sino que quiere poseerlo todo. Hablando propiamente del hombre, ¿verdad? Excluye a Dios de su vida considerándonos el dueño absoluto de nuestras vidas. Finalmente, el juicio cayó sobre la nación. 40 años después de la muerte de Cristo, los ejércitos romanos destruyeron a Jerusalén y dispersaron a los judíos entre todas las naciones, como testimonio de que la incredulidad y la obstinación del corazón del hombre pueden recoger. Mira esta reflexión. Dice la Escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿verdad? Ahora, ¿se podrá levantar una torre alta sin un buen fundamento? ¿Podremos nosotros hacer una casa que no tenga un fundamento fuerte? Bueno, esto es lo que sucede aquí. Fíjate cómo dice: tropezaron en la roca. Jesús les advirtió a la nación de Israel: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Haciendo referencia a esto, debemos de pensar que en los tiempos antiguos la piedra más importante en una construcción era la piedra angular. Esta se ponía primero para que sirviese de referencia para las dimensiones del edificio y a través de la cual se unían todas las paredes. Esto es algo así como decir, acá hablando en términos de nosotros, en las casas antiguas, nosotros siempre habíamos oído este refrán del zoco del medio. Pues no es otra cosa que una viga que poseían las estructuras de madera en tiempos antiguos. Era una viga que sostenía prácticamente toda la casa y esa viga iba en el centro, de ahí el refrán del zoco del medio, ¿verdad? Entonces, en el pueblo de Israel era así, pero con piedra, pues recuerden que ellos construían en piedra por la cuestión del clima. Y aquí vemos que Israel cometió precisamente ese error. Tenían las estructuras, pero rechazaron a su autor. Estaban esperando un reino. Recuerden que Israel esperaba un reino, ¿verdad? Pero era un rey que los llevara y los hiciera lucir delante de todas las naciones, pero el reino que iba a establecer Jesús era un reino espiritual, que es el que ha establecido con nosotros, con la iglesia. Pero lo procuraron de tal forma que terminaron rechazando al rey, hablando del pueblo de Israel nuevamente. Querían construir una nueva nación, pero rechazaban la principal piedra del ángulo, y esta se convirtió en piedra de tropiezo y roca que hace caer. Esto es lo que sucede con el pecador, ¿verdad? Cuando tú le hablas de Jesús, es como chocar con una piedra, es como rehuir a todo lo que tú le digas, porque el pecado le nubla el entendimiento, ¿verdad? Y no entran en razón, entonces viene a ser piedra de tropiezo. Ahora, desechando lo más importante, ¿qué dice aquí?
Al igual que los judíos, el mundo de hoy ha desechado las verdades de la palabra de Dios. Y esto lo vemos en todas las leyes que están haciendo, en todas. Ya hay hasta líderes que se levantan diciendo que no creen en Dios, que ellos son el mismo Dios, ¿verdad? ¿A quién van a recurrir cuando llegue una catástrofe a su vida? Porque ¿qué hacemos nosotros cuando llega el tiempo malo, cuando estamos cayendo, cuando no nos podemos levantar? ¿A quién recurrimos? A Dios. Nosotros tenemos un Dios que levanta, que restaura, ¿verdad? Que tiene unas promesas para nosotros, pero si nosotros no tenemos a Dios, ¿a quién vamos a recurrir? ¿Verdad? Al igual que los judíos, el mundo de hoy también ha desechado las verdades de la palabra de Dios, a la piedra angular, por las mentiras del enemigo, que no es otra cosa que una arena movediza, se hunden en el pecado. Nuestros líderes están apoyando leyes a favor del matrimonio homosexual. Una completa aberración con respecto a la palabra de Dios. El aborto es indiscriminado. Buscan maneras de lograr el aborto de una forma en que no, ¿verdad? Que no sea no se vea ante la humanidad como un crimen, ¿verdad? Sin embargo, sea como sea, el aborto es un crimen. Ahora, la legalización de las drogas y las prácticas discriminatorias por razón de creencia y de origen racial también son otras, ¿verdad?, de las señales de estos días. Hemos excluido la palabra de Dios y a Jesús de nuestras leyes y de las aulas de la clase, de nuestros hogares, de nuestro corazón, y estamos destruyendo un mundo sobre terreno, o estamos construyendo un mundo sobre un terreno movedizo que no tiene base, ¿verdad?, que no tiene bases para sostenerte. Jesús es la piedra principal del ángulo. Eso lo podemos encontrar en Efesios capítulo 2, versículo 20. Él, hablando de Jesús, es el origen y el punto céntrico de toda la creación y el sustentador de todas las cosas. Recuerden lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 17. Toda la estrategia de Dios está enmarcada en Jesús. Él es el eje, es el principio y es el fin, la razón de existir. Él dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿sobre quién estamos edificando nosotros? ¿Estamos obedeciendo a Dios? No hay una cosa más hermosa que servir a Dios. No hay algo que genere tanta paz en nosotros que saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando oramos, ¿verdad?, por nuestros amigos, por aquellas personas que necesitan o que entendemos que necesitan verdad de Dios, les extendemos la bendición de Dios. La bendición de Dios no necesariamente es riqueza. La bendición de Dios es la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Cuando yo le digo a una persona, ¿verdad?, o le doy la bendición de Dios, recibe la bendición de Dios, no estoy deseándole otra cosa, sino, ¿verdad?, la voluntad de Dios realizada en él. Porque la voluntad de Dios es lo que es lo más perfecto para nosotros, es lo que nos garantiza la vida eterna y es lo que nos garantiza que estamos andando en terreno firme y que estamos construyendo sobre la roca, sobre la piedra angular, ¿verdad? Entonces, miren esta reflexión. Rechazar a Jesús y a su palabra es un grave error de cálculo. Es más grande descuido porque separados de Él, nada se puede hacer. Y nosotros hemos entendido claramente qué es lo que quiere decir esto. Fuera de Él, nosotros somos como un barco sin capitán, sin timón. Un barco que no tiene capitán, un barco que va a la deriva, puede tener muchas cosas buenas. Tú puedes ser un profesional, tú puedes ser ante el mundo quizás un gran ser humano, puedes ser un buen maestro, puedes ser un buen ingeniero, puedes ser un buen mecánico, en fin, puedes ser lo mejor de lo mejor en el mundo, pero realmente eres un barco sin dirección si no tienes a Dios, porque nosotros
El ser humano está hecho para glorificar a Dios. Y recuerde que un día ese barco va a llegar, ¿verdad?, a terreno firme. Quiera Dios que cuando lleguemos, ¿verdad?, a ese terreno firme nos encontremos con el Maestro y nos diga, ¿verdad?, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mira lo que dice aquí en esta conclusión. Dios había otorgado privilegios maravillosos a la nación de Israel. Imagínense ustedes cuántos milagros vio Israel, tan de cerca que tuvo la palabra de Dios, ¿verdad? Lo escucharon, recibieron sus enseñanzas, vieron sus milagros, ¿verdad? Y esta nación debía ser la luz para otros pueblos, porque todas estas cosas que ellos vieron, que vivieron, se supone que las llevaran, ¿verdad?, a los demás pueblos y que este evangelio se esparciera, ¿verdad? Mas, sin embargo, ellos no lo hicieron. Mírate, a través de ellos los demás debían de conocer al Dios verdadero, pero ellos tropezaron y cayeron. Entonces Dios les dio este privilegio a la iglesia, a nosotros. Nos dejó al Espíritu Santo para que, al igual que una viña, produzcamos el fruto abundante que desea Dios como nuestro dueño. Nosotros tenemos acceso libre a la palabra de Dios. Gozamos de libertad para adorar. Somos bendecidos en oír cosas que los profetas, los reyes y los santos de la antigüedad desearon oír y no pudieron. Pero recordemos que un día tendremos que rendir cuenta de nuestros actos al dueño de la viña y espera que estemos dando buen fruto. Queremos dar un buen fruto, ¿verdad?, de esta viña que Dios nos ha dado para ministrar. Queremos que Dios esté orgulloso de nosotros. Queremos, ¿verdad?, que las almas se conviertan, que el mundo crea en el Dios que hemos creído nosotros, que las almas se salven. Entonces, cuando ya nosotros hayamos llevado este evangelio a cada rincón de la tierra, si nosotros no hemos muerto, ¿verdad?, Jesús vendrá a recogernos a su pueblo. Si nos vamos antes, pues estaremos con el Señor. Pero hay que trabajar mientras el día dure. Hay que aprovechar cada momento, ¿verdad?, para nosotros llevar este evangelio, para pronunciar esta verdad. Dios quiere que haya fruto, que sea, ¿verdad?, un fruto aceptable, agradable a Dios. Así que, hermano y amigo, joven que me escuchas, que tienes una vida por delante, consagrémonos al Señor, llevemos este mensaje. Dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando se convierte una persona, vuelve una persona a los pies del Señor, hay una gran fiesta. Y dice que multitud de pecados no son perdonados. Así que, hermano y amigo, joven que me escucha, este es el momento. Este es el momento de tomar una decisión sabia, ¿verdad? Recuerda que somos privilegiados. El privilegio que vino a aquella nación de Israel y que no supieron aprovechar es el privilegio que tenemos nosotros ahora. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. Así que nos corresponde a nosotros, ¿verdad?, cultivar en la viña para que cuando el Señor venga encuentre fruto y fruto agradable a sus ojos. Así que oremos. Padre Santo y bueno, gracias Dios por tu palabra, Señor. Una vez más reconocemos tu grandeza, tu poder, Señor. Obra del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor. Esperamos, Padre, Señor, cada día que tú renueves estas fuerzas, Señor, que tú fortalezcas, Señor, la fe en nosotros, que llevemos este evangelio, Señor, a los que no lo tienen, Señor, que hablemos de las maravillas tuyas, de lo que has hecho con nosotros, de los milagros que has hecho, Señor, a través, Señor, de nuestra vida. Padre, gracias, te lo pedimos en el santo nombre de tu santo Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano.